Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Espero que estén bien. Un lunes más de Compartimos Palabra. Como siempre les digo, muy feliz de estar en este espacio y juntos poder armar, crecer, animarnos, inspirarnos en cualquier momento de la vida a poder ir más profundo en su promesa, a poder entrar con mayor, sí, sería con mayor por un lado me sale tranquilidad, ¿no? Pero por otro lado me parece que también hay un concepto muy importante que es el de que tiene que hacerse natural, ¿no? Uno tiene que naturalmente recibir, vivir las cosas que tienen que ver con el Señor en su palabra, ¿no? Y a veces por ahí lo desestimamos o a veces por ahí no lo vivimos tan naturalmente y dejamos la palabra de Dios para el final o ni siquiera para el final. A veces ni siquiera la ponemos en el medio de la mesa. Y particularmente este espacio de Compartimos Palabra, como cualquier otro que por ahí alguno de mis hermanos de Renova puede ir animando, o como me gusta decir, o como tanta gente va profundizando en la palabra de Dios, digo, no solo, no es Renova, digo, ¿no? Cualquier otro lo puede hacer. Me parece que todos tenemos un llamado a ir más profundo en las promesas de Dios para sustentar nuestra vida en ella y desde allí poder dar más vida a los demás, ¿no? Aquellos que necesitan la buena noticia de Jesús. Si lo podemos hacer, creo que nuestros caminos se irán enderezando, como decía el salmista, ¿no? Atráeme a ti, atráeme a tu presencia, que tu palabra sea mi andar, que sea lámpara a mis pies en lo cotidiano, ¿no? Y bueno, y un poco este espacio de los lunes que tiene solo, es un ratito, lo que quiere animar, lo que quiere inspirar es a que vos y yo podamos vivir esto, ¿sí? Eh, no sé si anda bien, nada más me gustaría que me digan si se escucha bien. Tengo un temita con estos auriculares. Y si no, ya nos vamos a ir metiendo directamente en el tema de la palabra de Dios en este día. Como siempre te digo, está bueno que comentes aquí abajo, si después lo ves en YouTube. Buenísimo si sos uno de los que nos sigue dentro del canal de Renova, me parece genial. Que interactuemos, que podamos seguir creciendo y que la palabra de Dios se siga siendo parte de nuestra historia. Como contexto, como introducción, los que siguen este espacio siempre les cuento que eh, cuando preparamos espacios nuevos, cuando crecemos con la visión de la evangelización, de las promesas de Dios, de la buena noticia de Jesús, siempre cuento que estamos generando espacios y la palabra de Dios siempre está en el centro, ¿no? Desde la semana pasada, esto se los dije el lunes pasado que comenzó, hemos creado un espacio nuevo que se llama Su Palabra, que de punta a punta durante 8 encuentros nos va a introducir en la promesa de Dios y en lo que uno podría ver como un libro bastante difícil de leer, ¿sí? Por cierto, Biblia sí viene del griego de lo que es biblioteca, es un compendio de ¿cuántos? 73 libros. Y eso es lo que estamos enseñando en este taller de Su Palabra, que lo están dando mis hermanos. Hay 4 talleres abiertos constante y permanentemente y también este espacio nació un poco pensando en ellos, ¿no? En cómo poder instruirlos un poco más. Así que como introducción te voy a hacer una referencia bíblica. En los próximos encuentros creo que voy a ir tomando lo que Martín, uno de nuestros referentes de Rosario, Argentina, está escribiendo. Voy a ir tratando de profundizar. Por ejemplo, el lunes que viene voy a hablar sobre el Evangelio de Mateo y Marcos, ¿no? Para que tengas una idea, que es lo mismo que hoy a la noche van a tratar en el taller. Pero hoy voy a hacer una pequeña introducción y después me voy a meter en el capítulo 1 de Santiago, ya dejando abierto un poquito lo que va a ser el próximo curso que vamos a estar dando de cartas de la Biblia. Y bueno, como ven, hay un poco de todo, ¿no? Pero estamos convencidos que la palabra de Dios tiene que ser el centro de tu vida y de la mía. Y eso es lo que busca este espacio. Activar tu fe, activar tu corazón, que vos te puedas reencontrar con vos mismo, primero encontrándote con el Señor. Incluso tiene que ver con un concepto sí, de ser libre de viejos paradigmas, ¿sí? De viejas estructuras, de ser sano en el presente, en lo que Dios nos quiere enseñar, y desde allí poder abrazar la fe de una manera distinta. Al fin y al cabo, vos y yo, ojalá como siempre digo que haya algún jovencito viéndonos, pero si tenés mi edad, tenés 30 y pico, tenés 40 y pico, tenés 50 y pico, digo, los que ya hemos caminado en esta tierra, vamos reinventándonos constantemente y cuanto más cerca estemos de Dios, más libres nos vamos a sentir. Esto es una ecuación casi matemática planteada por el apóstol Pablo, es cuanto más cerca de Jesús estamos, bueno, más libres vamos a ser para vivir, para ser felices, para ser plenos, para ser servidores, para compartir la palabra y, ¿por qué no? Para prosperar, para progresar, para avanzar, para dar un siguiente paso, ¿no? Esto de, ¿qué decía el apóstol Pablo? Entiendo que el pasado está en el pasado,
pero yo miro mi presente y me abalanzo a la meta que está por delante, o sea, está delante la meta, ¿no? Hay otra gran metáfora de decir, bueno, ¿y qué es lo que yo hago? ¿Hacia dónde voy? Bueno, como si fuera un largo camino y en el fondo está el Señor, como si fuera un camino donde allá en el fondo está el sol. ¿Te pasó alguna vez cuando eras chico que decíamos, viste, cuando nos enseñaban que en el final del arco iris había un, no me sale la palabra, un cofre no, una olla llena de monedas de oro? Y por más que lo buscaras, nunca encontrarías el final del arco iris. Bueno, tu vida y la mía es finita. Vos y yo pasamos por la tierra y lo podemos hacer haciendo el bien o haciendo el mal. Portándonos como Dios quiere que nos portemos, siendo plenos nosotros mismos, pero también entregándonos y regalándonos a los demás, o haciendo la nuestra. Egoísmo, envidia, cosas que no nos van sumando, no mirar a los demás, tratar de mirar absolutamente siempre a mi alrededor. Bueno, esas cosas que no nos van a sumar, yo quiero pasar por esta tierra haciendo el bien, pero sé dónde está el horizonte, ¿sí? Allá en el final me espera el Señor con la vida eterna, ¿sí? Y esa es la meta a la que aspiraba el apóstol Pablo, que creo que a esta altura del partido todos ya sabemos y tenemos claridad que ha llegado a esa meta, ¿no? Y él decía, yo me abalanzo, voy para adelante. En esa línea, más que nada dando una introducción de esto, ¿no? De esto que te decía, aparecen algunas cuestiones que no sé si las tenemos tan en claras, pero quiero que las vayamos teniendo en clara, ¿no? La Biblia claramente está separada en Antiguo y Nuevo Testamento. No sé si todos sabían que la Biblia católica está compuesta por 73 libros, ¿sí? 46 en el Antiguo Testamento, 46 en el Antiguo Testamento, libros históricos, proféticos, sapiensales y poéticos, ¿sí? Y 27 en el Nuevo Testamento. 4 evangelios, los conocidos, Hechos de los Apóstoles, las cartas del apóstol Pablo, las cartas católicas, todo el resto, y el capítulo final del Apocalipsis. Vos dirás, por ahí sé que hay varios que ya vienen siguiéndome y dicen, bueno, digo, voy al índice y miro todos estos capítulos. Bueno, ¿por qué te lo tiro? ¿Por qué te lo digo? Primero, si querés, pone ahí abajo y poneme cuál es tu libro favorito de estos 73 libros que te mencioné. Poneme, de estos 73 libros, ¿cuál es el más importante? ¿No? El que me parece más importante o el que es más importante para vos. Pero lo importante es que vos tenés que saber que hay un comienzo y un final. Hay un comienzo y un final. Entonces, ¿cuál es el primer libro? Todos lo sabemos, es el Génesis, ¿no? ¿Sí o no? Y el último, el Apocalipsis. Entonces digo, por más que vayas y leas en el índice, la clave está en ver dónde están cada uno de los libros y en qué nos sirven. No sé, hace un par de semanas atrás te hablé del libro de los Proverbios. Sí, los salmos son 150. Bueno, buenísimo. ¿Qué hago si son 150 los salmos? ¿Cuál leí y cuál no voy a leer? Y en esa línea me parece que tiene mucho que ver cuál es tu libro favorito. A mí me encantan los salmos. A mí me encantan los salmos. Pero claro, bueno, también uno después va tomando otros libros y otras enseñanzas. 73, ¿te vas a acordar? No es tan complejo. Bueno, de más está decir en este espacio que los libros de la Biblia están separados por una cuestión de orden técnico en capítulos y en versículos. ¿Sí? ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? También sabía cuál era el más largo y ahora me lo olvidé. Pero sé cuál es el más corto. El más corto es un versículo conocido cuando Jesús, luego que se entera de que falleció uno de sus mejores amigos, Lázaro, la Biblia en un solo versículo dice, y Jesús lloró. 3 palabras. ¿Sí? 3 palabras. Que si querés te dejo que las busques, ¿no? Que las googlees, pero si vos vas y buscas el relato bíblico de la muerte de Lázaro, que igual después Dios se dio gloria con esa muerte y lo resucitó, bueno, esas 3 palabras son el versículo más corto de la Biblia. Capítulos y versículos. Así está separada nuestra palabra de Dios. Cuando dimos esta pequeña enseñanza, cuando la vimos juntos, en realidad la preparó Martín, la fuimos corrigiendo, es cómo nace la Biblia. Acá hay un planteo, ¿no? De mucha gente que dice, bueno, yo no voy a creer en la palabra de Dios porque al fin y al cabo la escribieron los hombres. Y sí, no bajó del cielo con una paloma que traía los 73 libros cada uno en su momento. Está claro que la escribieron los hombres. Por eso dice, o sea, nosotros hicimos, bueno, ¿cómo nació? Hay 3 momentos. Sucedió el hecho,
¿sí? Creo que lo sabías, ¿no? Pero los historiadores coinciden en todo lo que fue sucediendo en la vida de Jesucristo. Son hechos históricos, ¿no? Incluso los judíos reconocen la presencia de Jesús en la tierra en aquellos tiempos, hace 2020 años atrás. Incluso los musulmanes reconocen, pero claro, ellos lo consideran profeta, no hijo de Dios. Bueno, sucedió el hecho. Pasaron acontecimientos en los que actuó Dios, Jesús, el Espíritu Santo en algunas personas o comunidades. ¿Te acordás de esos momentos épicos en el Antiguo Testamento? Todo eso iba sucediendo. El pueblo de Israel liberado por Egipto, el pueblo de Israel vuelto a esclavizar, lo que le pasó a Jesús, viniendo más a estos tiempos, la sabiduría adquirida por Salomón, rey de los reyes del pueblo de Israel, algunos muy buenos y algunos horribles, acontecimientos, hechos. Muchos de esos hechos, por supuesto los más importantes de la historia, como sucede ahora, ¿no? Hay acontecimientos buenos y malos que vos y yo recordaremos. Si tenemos la gracia de vivir 10, 20, 30 años más, recordaremos este año como el año de la pandemia. Es así. Son acontecimientos que sucedieron y el punto número 2, si es que estás tomando nota, el primero sucedió el hecho. El punto número 2 de cómo nace la Biblia es quedan en la memoria. Alguien lo recuerda. Alguien cree que hay historia, alguien cree que hay vida. Las comunidades, dice el texto, contaron y transmitieron estos acontecimientos a viva voz de generación en generación. Hasta que pasamos al tercer punto donde aparece la escritura. Alguien lo escribe. Miembros del pueblo o de comunidades, ¿sí? Se llamaban escribas en aquella época, recopilaron materiales sobre estos acontecimientos y le dieron escritura. ¿Sí? A ver, como podrías encontrar un escrito de tu abuela, de tu mamá o lo que sea y pasó a otra generación, bueno, alguien escribió y dejó preparado esas cuestiones, digamos. ¿Quiénes son los que las escribieron? Sacerdotes, historiadores, los evangelistas. Es conmovedor ver cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles el apóstol Juan Marcos, que en realidad era Marcos, pero su nombre completo era Juan Marcos, caminando, yendo, evangelizando, claro, en el camino iba escribiendo todo lo que recordaba de Jesucristo. Y no lo recordaba él solo, capaz que se lo había dicho otro apóstol, ¿no? Porque digo, recuerden que en la transfiguración no estuvo el apóstol Marcos, ¿no? No estuvo. ¿Quiénes estuvieron? Santiago, Pedro y Juan. Digo, entonces en esa línea es como que también se iban contando estas enseñanzas. Y digo, y tomando estas tres herramientas y sabiendo que alguien lo escribió, tienen todos algo en común. Todos fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que le da validez a la palabra de Dios. A ver, y sigue siendo un libro del cual una persona que no es cristiana podría leerlo y tomar enseñanzas y promesas, pero para vos y para mí, como siempre digo, en este espacio vienen los que están buscando mayor sabiduría, mayores herramientas, mayor entendimiento para convertirse en verdaderos discípulos y misioneros de Cristo. ¿Sí? ¿Conoces a alguien que necesite vida nueva en Jesús? ¿Conoces a alguien que te haya pedido oración? ¿Hay alguien que te ha dicho en este tiempo o en estos meses o en algún momento que necesita vida, que se está muriendo, que está triste, que está depresivo, que ha perdido la expectativa, la esperanza de vida? Bueno, ¿quién mejor que Jesucristo para devolverle eso? Si venís a este espacio a buscar esto, lo que yo te digo es, cualquier no cristiano puede leer la palabra de Dios y sentirse conmovido y tomar esas enseñanzas. Pero también vos y yo que somos cristianos y que tenemos fe, porque le hemos creído a Dios y hemos creído en Jesús, que es mucho más que creerle, le hemos creído a Jesús vivo, resucitado. Bueno, en esa línea, en lo que vos y yo le hemos creído, es donde la fe se transforma en algo muy fuerte en nuestro corazón y en nuestras palabras cuando damos testimonio para los demás. Y si bien hay algo irrefutable en esta vida que es tu testimonio y el mío, nadie lo puede objetar, es verdad que la palabra de Dios puede ser objetada, pero hay cosas que dice la Biblia que nadie las puede objetar. Salvo que sea un negador, que sea un agnóstico, que sea un ateo, que sea totalmente un necio, que diga, no, por más que diga esto la Biblia, no creo que sea así, esto tiene que haber venido de otro lado. Bueno, ¿de dónde? Y ahí es donde aparecen cuestiones de debate, ¿no? Muchas veces en estas enseñanzas, hablando de apologética, hablando de las cuestiones que tienen que ver con nuestra fe, muchos dicen, ¿y cómo nos defendemos ante tergiversar la persona de Jesucristo? ¿Cómo hacemos valer nuestra fe en el Señor en aquellos que no conocen a Jesús aún? Muchos nos preguntan. La fuerza viene de lo alto, el Espíritu Santo te la dará. El testimonio tiene que estar presente, pero la palabra de Dios es inamovible, inmodificable. Sobre ella, sobre esa promesa está construida tu vida, la mía y la esperanza que le podemos transmitir al mundo. Y alguno dirá, ¿y la iglesia también es transmisora, de esperanza? Sí, por supuesto.
¿Pero qué transmite la iglesia? La iglesia transmite la verdad de Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne que luego quedó con nosotros por medio del Espíritu Santo, pero que queda en la palabra de Dios. Por eso son tan importantes estos 73 capítulos, estos 73 libros, quiero decir. Digo, ¿nunca leíste Cantar de los Cantares? Bueno, es momento. ¿Nunca leíste Miqueas? Bueno, es momento. Primera de Macabeos y segunda de Macabeos, ¿te suena? Bueno, anda a escuchar a Andrés hablando de Judas Macabeo y te va a motivar a ir a leer esos dos libros raros. Algunos de los libros que no están en la Biblia de nuestros hermanos evangélicos de la iglesia protestante. ¿Leíste Sabiduría? Bueno, ese libro solo está en la iglesia, sí, en la Biblia católica. ¿La leíste? No, me parece que tenés que ir a buscarla, ¿no? Buscar la sabiduría en el libro de la sabiduría. ¿Sí? La palabra de Dios en la Biblia contiene la palabra escrita. Es un libro inspirado y el principal autor es el Espíritu Santo. Y algunos dirán, bueno, pero eso lo dicen ustedes porque son católicos. Y bueno, pero sí. ¿Qué voy a decir? O sea, vos y yo, si vos escribiste un libro, si yo escribo un libro, los autores somos vos y yo. Pero ¿quién puede dudar de que la sabiduría de Dios radica en cada detalle, en cada texto de la Biblia? Que por cierto, se interrelacionan unos con otros, leídos de manera separada o abstracta, o sí, leídos de manera separada o sacados de contexto, pueden ser causa, pueden ser motivo de que alguien quiera manipular la palabra de Dios. Y como les he enseñado en alguno de los capítulos anteriores de Compartimos Palabra, la Biblia castiga, dice que el Espíritu Santo castigará severamente a aquellos que quieran modificar lo que Dios quiso decir en su palabra. ¿Sí? Esto lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Como para darle mucha fuerza. ¿Sí? Tres puntos fundamentales que te quiero hacer una breve referencia. Miro mi reloj. La inspiración bíblica. ¿Sí? El pueblo de Israel y luego las primeras comunidades cristianas descubrieron en los escritos de la Biblia algo muy profundo que los inspiraba y los movía a una vida mejor. Era el propio Dios. Descubrieron que detrás de los textos estaba el mismo Dios como autor de esas páginas. A esto llamamos inspiración bíblica. Esto es muy importante, ¿eh? Porque el pueblo de Israel en ese momento y luego todos los que luego vivimos la vida en Cristo y la esperanza en Él, nos hemos sentido inspirados, atraídos hacia Dios, ¿sí? Como que el mismo Dios nos busca por las palabras del Evangelio, y eso es lo que denota que hay inspiración divina, que no es un libro normal. Alguno dirá, bueno, voy y me leo un libro de autoayuda. Lee lo que quieras. Me compré un librito de Claudio María Domínguez, aquí en Argentina. Léetelo. Vos lee lo que quieras. Pero son todos libros parciales. Son todos libros finitos. No hay vida eterna en ellos. A lo sumo puede haber algún acto inspiracional, psicológico, sentimental. ¿Por qué la discusión de si el yoga es o no para los cristianos católicos? Porque una cosa es el yoga como deporte, pero está muy, muy finita la línea de aquellos que lo viven como una espiritualidad. Porque por cierto es eso. Entonces, ¿dónde es que vos tenés sustentada tu vida? ¿Sobre la promesa firme de Dios? ¿Qué es lo que te nutrís todas las mañanas? Si prendés todo el tiempo la televisión o la radio y nutrís tu corazón y nutrís tu espíritu de muerte, de enfermedad, de dolor, y solo haces eso, yo no digo que vivas en una burbuja, tampoco me parece que sea lo razonable en el siglo XXI, pero si solo te nutrís de eso, bueno, eso es lo que vas a hacer. Si solo te nutrís del psicólogo positivo del presente, bueno, de eso vas a vivir. Ahora, si te nutrís de la palabra de Dios, sobre eso vas a construir. Entonces, punto número uno, la inspiración bíblica. Al leerla, vos te das dando cuenta que el Espíritu Santo es el que te ha inspirado. Punto número dos, una palabra muy, muy clave en esto y muy compleja, la revelación bíblica. Acuérdate que revelar es ver lo que antes no se veía, lo que estaba oculto. ¿Sí? ¿Te pasó alguna vez que caminabas, que andabas por la vida andando y un día te aparece algo que nunca se te había ocurrido antes? Decís, pero ¿cómo no se me ocurrió esto hace 5 años atrás? ¿Cómo no se me ocurrió hace 10 años atrás ir a pedirle perdón a Jesús y volver a empezar? ¿Cómo fue que pasé tanto tiempo lejos de las promesas de Dios? ¿Cómo es que me alejé de los sacramentos, de la Eucaristía, buscando otras cosas, ¿no? Materiales, sentimentales, errores, pecados, excesos? Digo, ¿no? ¿Cómo fue que eso sucedió? Hasta que un día te golpeas la cabeza contra la pared, o viene alguien y te predica y te cae una revelación y empezás de vuelta. La revelación bíblica dice, Dios es un gran misterio. Ese gran misterio es el mismo Dios que lo va descubriendo poco a poco a través de la historia. La revelación de Dios es progresiva. ¿Cómo es? Progresiva. Al pueblo de Israel
progresivamente fue y vino, esclavo libre, promesas, herederos, y un día les cae Jesús. Algunos creen y otros no creen. Hay una progresividad. Con el paso del tiempo, dice, el hombre va entendiendo el mensaje salvífico que Dios tiene para ellos. Esto te lo dije hace un rato. Conozco alguna niña, conozco algún jovencito, ¿sí?, que ha recibido la revelación desde muy pequeño. Elegidos. El resto de los mortales, como yo y vos, yo por lo menos lo recibí así, lo he recibido en un proceso de salvación. Primero me sané, después alguien me predicó, empecé a leer la palabra de Dios, me choqué contra la pared, volví para atrás. En la semana alguien me preguntaba y me decía, mirá que es una pregunta que yo me hacía ya cuando estaba en el grupo de jóvenes, hace 20 años atrás, ¿no? El grupo de jóvenes de mi parroquia va, predica, son re buenos, están juntos, pero después los fines de semana caen en excesos. ¿Qué hacemos? Una gran pregunta. Y por ahí hay algún adulto del otro lado que lo primero que le viene a la cabeza es, y sí, la juventud está perdida, hay tantas cosas, qué sé yo, y a los adultos nos pasa lo mismo. Predicamos el fin de semana y después caemos nuevamente en la tentación y tenemos una vida con un doble discurso. Un discurso donde negamos al prójimo, donde no vivimos en vocación de servicio, donde solo rezamos sábado y domingo, porque alguien nos mal enseñó eso, y no vivimos en estado de adoración de lunes a lunes, los 365 días del año. Me gusta decir que este año son 366 porque este 2020 fue bisiesto. Digo, no, en esa revelación bíblica es progresiva. Hay un proceso para encontrarse con Dios. Y una vez que lo encontraste, ya no tenés una vuelta atrás. No puedes decir, bueno, ahora listo, disfruto 3, 4 años con el Señor y después vuelvo atrás. Porque el amor es tan fuerte en tu corazón, porque la fe se ha desatado de tal manera que ya no puedes volver atrás. Es así. Dice, el contenido de la revelación. Dios se revela a sí mismo como comunidad trinitaria, como familia divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos revela el origen y el destino del mundo. Eso lo vemos en Romanos 8:21. Vamos a la Biblia. Veamos qué dice el versículo 21 de Romanos, de la carta de los Romanos, capítulo 8. Si no, parece mucha teoría, ¿no? Y vos decís, che, ¿dónde está la palabra de Dios? Igual es importante para saber el contexto, ¿no? Romanos 8:21. Con todo... porque quiero ver de lo que habla, Bancame, Está hablando de la creación, ¿sí? Dice, con todo, la creación guarda la esperanza de ser liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y de poder así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Mirá qué interesante, ¿eh? Estamos hablando de la revelación. La humanidad, vos y yo, tenemos la esperanza de encontrarnos con aquel que nos libere del destino de muerte, y ya me sobra eso. Vos decís, buenísimo, eso es lo que estoy buscando, digo. O sea, estoy buscando encontrar esa verdadera fe en Jesucristo que me haga libre de todo pecado. Pero fíjate que la segunda parte dice, y de poder así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios con los demás. O sea que tu alma, tu corazón, tu vida, me hace acordar las palabras del santo de San Agustín que decía, cuánto tiempo estuve como dando vueltas como errante sin encontrar la vuelta hasta que mi alma te encontró a vos, Jesús. O sea, fíjate, dice, la creación, o sea, vos y yo, todos los seres humanos, guardamos la esperanza de ser liberadas del destino de muerte. Y Jesucristo lo logró. Pero esa esperanza está fortalecida porque automáticamente tenemos una necesidad de compartirla con los demás. ¿Sí? Documentos Aparecida. Latinoamérica y el Caribe, si me estás viendo desde Europa en algún momento, el documento de Aparecida habla de discípulos misioneros. Los discípulos de Cristo, esa esperanza la transformamos en realidad. Ya sabemos que somos salvos. Y por añadido nos convertimos en misioneros que queremos compartirla con todos los demás. Entonces aquí, este lunes, nuevamente te vuelvo a preguntar, ¿con cuántos has compartido esperanza de Jesús desde el lunes pasado hasta este lunes, en los últimos 7 días? Si la respuesta es con ninguno, estás perdiendo el tiempo. Si la respuesta es con 1, 2, 10 o 100, bien, buenísimo, ese es el camino. Y si vos me decís, Diego, lo que pasa es que yo no lo puedo compartir porque yo todavía lo estoy buscando, porque realmente necesito un tiempo de sanidad, un tiempo de santidad, de reencontrarme conmigo misma o conmigo mismo, bueno, te animo a que sigas caminando en ese camino de santidad.
¿no? Porque muchas veces uno no deja de servir al prójimo, pero necesita parar un poquito la pelota, como decimos en muchas partes del mundo. ¿Para qué? Para ser libre uno mismo, para ser sano. Y por lo general cuando uno inicia ese proceso, duele un poquito, pero sabe que en el final hay mayor libertad y mayor alegría que cuando dolió. ¿Viste cuando fuiste a algún retiro, a algún encuentro, o estuviste en algún encuentro de oración o adoración eucarística y delante de la presencia de Jesús te duele el corazón, te duele el alma? Sentís que los errores del pasado son muy grandes y te mirás a vos mismo delante de Jesús y decís, y ahora venís a perdonarme. Bueno, aquí estoy yo rendido ante tus pies para que vos me des vida nueva. Y en esa línea es donde uno empieza a sanarse, a liberarse, y si estás en esa etapa te animo a que así sigas, empieza a sanarse, a liberarse, y ya puede pasar a la segunda etapa, comprenderse, saberse hijo de Dios, hijo del Altísimo. El resto va a venir solo por añadido, ¿no? La revelación es esa, es ver lo que antes no podías ver en el poder grande y sobrenatural de Dios. Y finalmente el tercer punto, te había dicho que eran tres puntos fundamentales para entender cómo fue descubierta, cómo fue procesada la palabra de Dios con toda la revelación y con toda la sabiduría que tiene, es el canon bíblico, ¿no? Es la lista oficial de los libros sagrados. El canon del Antiguo Testamento dice, el criterio básico para escoger los libros era valorar los que expresaban más intensamente la fe en Dios y alimentaban la vida del pueblo. A estos libros se los llamó libros sagrados. Así nacieron los 46 libros que pertenecen al canon inspirado del Antiguo Testamento. Había más libros. Había mucha gente que iba escribiendo la historia del pueblo de Dios. Y los del Nuevo Testamento son más conocidos porque, no sé, está el Evangelio según San Pedro, que es uno de los llamados apócrifos, entre comillas, pero se llama así porque no fue aprobado como el canon oficial. Y vos decís, che, pero lo que escribió el apóstol Pedro era bueno, ¿cómo me lo pueden haber sacado del medio? Bueno, pero era una cuestión de discernimiento y evaluación de la iglesia. Fíjate que dice en el siglo, el canon del Nuevo Testamento, en el siglo XVI quedó fijada la lista oficial de los 27 libros aceptados como canónicos, perdón. Otros libros quedaron fuera del canon y los llaman apócrifos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Vos decís, che, pero era apóstol, ¿por qué me lo dejaron afuera? Discernimiento de la iglesia. Estaba el Evangelio de María Magdalena, también fue quedado afuera. Y uno dirá, che, ¿qué bajó? Bueno, son cuestiones históricas, ¿no? También con algunas mujeres he debatido acerca del machismo del apóstol Pablo al escribir o de la misma Biblia al escribir. Pero claro, fue escrita hace 2000 años atrás. En muchos lugares del mundo había esclavos y hoy sigue habiendo esclavos en muchos lugares. Vos sabías eso, ¿no? En muchos países de África sigue habiendo esclavos. En otras partes del mundo, incluso en nuestros países o en Latinoamérica o en América, hay otro tipo de esclavitud. Pero la realidad es que la esclavitud donde se compran y se venden personas sigue existiendo, pero en aquel momento era normal. Como en algún momento tener muchas esposas también lo era. Digo, son cuestiones socioculturales que atraviesan una línea histórica. Vos y yo tenemos que reflexionar a la luz del 2020, o sea, del año que nos toca vivir, y de aquí para adelante, para perfeccionar la buena noticia de Jesús. Y después, el concepto general, que este me parece ya es más para algún estudioso, si alguno quiere la ficha me la pide por privado y se la puedo mandar, habla de los géneros literarios, ¿no? Géneros en que está escrito en la Biblia, el género mítico, el género evangélico, el género epistolar, que es el de las cartas, el profético, no voy a desarrollar eso, ¿eh? El género apocalíptico, que es el Apocalipsis, y el género parábolas, que son las que Jesús enseñaba. El principal expositor de las parábolas, de las enseñanzas de comparaciones, es Jesús, claramente, y podríamos armar un retiro que se llamara Las Parábolas de Jesús. Yo tiro estas cosas al aire, ¿viste? Y capaz que después en serio se transforma en un retiro espiritual, justamente para que está escrito en parábolas, para que cualquiera lo pueda entender, incluso la persona que recién está llegando a Jesucristo, ¿no? Algunos pueden decir, che, por ahí tus explicaciones se van muy arriba, guarda, porque hay mucha gente que no la puede entender. Nosotros tratamos de que la buena noticia llegue a todos, desde el más estudioso, que seguramente estudió más que yo, que sabe más que yo, hasta el que recién comenzó y por ahí apenas sabe leer y escribir y es recontra bienvenido. Me hace acordar que hace un tiempito atrás, cuando dimos el taller de la carta encíclica Laudato Si, yo mando el audio que mando siempre y una señora me escribe y me dice que... Una hermana encima, era una religiosa. Me dice que ella no podía leer, que tenía problemas de la vista y que si podíamos tener algo por audio que le vendría bien. Así que hablé con una de las chicas del equipo de Renova. En realidad no hablé, ella misma se ofreció, dijo, mira que yo no tengo ningún problema en mandarle en audio la enseñanza para que ella la escuche y la pueda aprender.
Florencia me dijo eso y cuando le dije a la hermana que íbamos a hacer eso, que todas las enseñanzas, las 14 se les íbamos a mandar en un audio, ella me respondió que ya otra hermana se había ofrecido a leerlo con ella, que no era necesario. No, pero digo, jamás pondría un límite a que la palabra de Dios llegue absolutamente a todo el mundo, a los excluidos de la iglesia, a los que no tienen acceso en tal o cual. También me hace acordar que varios me preguntan acerca de la catequesis especial, que creo que es otra catequesis que hay que reformular, repensar y refundar en la iglesia de nuestro país al menos. Desconozco la de otros países, para que llegue absolutamente a todos a todas las personas que lo necesiten. Pero digo, vos y yo no hay nada que nos pueda detener para compartir la buena noticia de Jesús. Y cuando digo nada es nada. Ni los métodos, lo único que no podemos modificar es el contenido, ¿no? Pero los métodos, las formas, ni siquiera el dinero debería detenernos. Todos deberíamos invertir una suma mensual para compartir la buena noticia de Jesús. Regalando una Biblia, haciendo alguna publicación de Facebook y pagándole, ofrendando en la iglesia para obras de evangelización. ¿Vos sabés que le podés ofrendar a tu referente parroquial o pastoral, hermana, párroco, y decirle, esta plata que yo le voy a ofrendar quiero que la use para la evangelización? Esta plata que yo le voy a ofrendar quiero que la use para los pobres. Esta plata me gustaría que la use para comprar Nuevos Testamentos para los chicos de la catequesis. Si vos le pones nombre y apellido a tu ofrenda, el sacerdote, con temor de Dios, sacerdote o el consejo económico de la parroquia, debería destinarla a eso que vos le pediste, porque es tu moción, es lo que vos sentís. Me gustaría tomar unos 10 minutos y hacer una breve referencia para meterle palabra, ¿sí? Si tenés Biblia ahí, ¿alguno tiene Biblia? Si tiene Biblia, diga sí ahí abajo o levante la manito si sabe poner manitos así en alto, ahí publicando, digo, ¿no? Para ponerle onda, porque no tenemos mucha interacción hoy. Te di una breve introducción rápida de lo que justamente se llamaba ficha introductoria, de dónde viene la Biblia, conceptos generales. ¿Sí? Para después por ahí meternos más en lo específico. Por ejemplo, te dije que voy a ver si me meto un poquito en los evangelios la semana que viene y la siguiente. Mateos y Marcos primero, Lucas y Juan en el siguiente. Si tenés Biblia, hay dos ya que firmaron ahí, y si no, firmalo acá abajo en el YouTube cuando lo veas. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1. ¿Se acuerdan que si me venís siguiendo acá, yo te digo, a mí me llama la atención un capítulo de la Biblia, esta es mi Biblia histórica, la de siempre, cuando está todo marcado? Entonces, el capítulo de 2 de Santiago tiene dos marcas. En cambio, el capítulo 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcas. Así que denota que algo fuerte hay acá. Porque si tiene 8 marcas, así que voy a pasar directo, ¿eh? Sé que alguno por ahí la está buscando. Buenísimo que ahí todos pusieron que tienen. ¿Encontraron? Santiago capítulo 1. Eh, Santiago es la primera carta, en la Biblia católica particularmente, que aparece después de todas las cartas paulinas, ¿sí? La última carta de San Pablo es la carta a los Hebreos. No sé si algún día estudie Hebreos, ya que tiene 13 capítulos. Sí, he hablado en este lugar de Hebreos 13:8, ¿no? Una lectura muy clásica. Jesucristo permanece firme, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero después de Hebreos te vas a encontrar con Santiago, ¿sí? Carta a Santiago. Capítulo 1. El que firma es Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús. El Señor saluda a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Vamos al versículo 2. Hermanos, estimen como la mayor... Ya empezamos mal, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás preparado? Ya empezamos mal, ¿eh? Antes que lea este versículo 2, que vos por ahí ya lo leíste, lo que pasa es que yo estoy interactuando, decimos y no somos tantos, pero antes que leas este versículo 2, quiero referenciar esto. No te olvides que el Evangelio de Jesucristo es una locura. Lo que al mundo le parece anormal, para vos y para mí es normal. Lo que al mundo le parece natural, para vos es con todo totalmente distinto, opuesto. Vamos a contracorriente. Y el apóstol Santiago se pasa ya en el versículo 2, dice, y está marcado en mi Biblia, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. No tiene sentido. Sean felices por pasar las pruebas. Se los digo a ustedes, me lo digo a mí. Ya saben que al ser probada nuestra fe, aprendemos a ser constantes. Procuren pues que esa constancia perfecta se verifique con hechos para que de ahí salgan perfectos e irreprochables sin que les falte nada. Como te dije, tengo varias cosas para decir, no me voy a detener tanto, sí te voy a dejar inspirado, inspirada para que puedas estudiar este primer capítulo de Santiago, que incluso va a ser como voy a abrir el estudio de cartas cortas que empieza el lunes que viene. Pero digo, ¿no? ¿Por qué es importante
estar felices al soportar diversas pruebas, porque nuestra fe al ser probada nos dará la constancia. Dice, y que esa constancia perfecta se verifique con hechos. Los 5 capítulos de Santiago nos van a llevar a todo el tiempo a decir, si sos una persona de fe, si no tenés hechos, si no tenés obras, es mentira. Punto y aparte, radical, certero. A algunos les molesta la radicalidad del Evangelio a veces, ¿no? Porque después te va a venir el que te va a decir, incluso como escuché hace un tiempito, ¿no? Algunas personas que dicen, mira, yo en este momento no tengo tanto tiempo para predicar, me estoy ocupando de otras cosas, voy detrás de mis valores, de mis ideas, ¿sí? Recordá que las ideas al extremo se transforman en ideologías, ¿sí? Y la única ideología que vos y yo nos podemos permitir es la ideología de Cristo, de seguir a Cristo. Y si estás convencido de esto, decí amén o ponele me gusta ahí, porque la realidad es que las ideas en exceso se transforman en ideologías. Y si vos y yo hemos tenido el llamado en algún momento de compartir buena noticia de Dios, hemos sido probados, nuestra fe ha sido fortalecida, hemos madurado, no nos queda otra que compartir la buena noticia de Jesús. Y después sí podemos ir detrás de nuestras ideas, de lo que creemos como verdadero y como justo, ¿no? Y hablo de ideas, las más extremas es ir detrás de la idea de estar a favor o en contra del aborto. Malo sería que seas pro vida, estés a favor de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y toda tu vida gire alrededor de eso y te olvides de ir y predicar la palabra en la parroquia del barrio o ir o ser un predicador para esos que defienden la vida. Malo sería. Porque primero seguir a Cristo, luego el resto, lo añadido. Luego tu misión, tu vocación. Mi misión, mi vocación es predicar la palabra, es evangelizar. Alguno dirá, che, ¿no pensaste en ocuparte de los que menos tienen? Por supuesto. Si automáticamente luego de predicarla, y por eso uno lo tiene que poner por obras. La fe por obras. Bien, vamos al 5. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que la pida a Dios, que la da a todos fácilmente y sin poner condiciones. Él se las dará. Pero que pidan con fe, sin vacilar, pues el hombre que vacila se parece a las olas del mar, que se agitan, se levantan según el viento. Un hombre así que no espere nada del Señor. Durísimo. Te da ganas de arrancar la palabra, ¿eh? O sea, este texto. Porque primero te dice algo re lindo, re oportuno. Es, si les falta la fe, si les falta la sabiduría, pídanla, que Dios no la escatima. Andate al libro de la sabiduría, lo vuelve a decir esto. No pone condiciones Dios para aquellos que le piden sabiduría. Hay que meditarla, hay que regarla, hay que atesorarla, pero no pone condiciones. Pero si van a pedir, pidan con fe, porque el hombre que vacila, ese que no espere nada del Señor. Y el versículo 8 me hace acordar a Sabiduría capítulo 1, dice, el hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. Por eso hace un ratito te decía, ¿quién se anima a decir mi vida? Este es un gran día para decir mi vida y mis caminos están puestos en Jesús. Y desde ahí construyo mi familia, mi trabajo, mi vocación, mi servicio, mi estudio. En Jesucristo. Tu corazón no puede estar interiormente dividido entre dos personas, o entre dos corrientes, o entre dos ideologías. La única es Jesucristo. ¿Te acordás cuando Jesús dijo no se puede servir a dos patrones, a Dios y al dinero? Decidan, señores. Decidan, señoras, decídanse por Cristo. Dice el versículo 12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Amén. La corona de la vida eterna. 13, que ninguno diga cuando es tentado, de Dios me viene esta tentación. Una mosca venía, ¿eh? No es que estoy haciendo... no sé si me atacó una mosca. De Dios, que ninguno diga cuando es tentado, de Dios me viene esta tentación. Porque a Dios no le vienen tentaciones, ni tampoco tienta a nadie. Para cada uno, la tentación proviene de sus malos deseos que lo arrastran y seducen. El deseo comienza el pecado y toma cuerpo. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Te dije, te da ganas de arrancarlo, ¿eh? Sí, esto lo ves en Colosenses 10:13 también. El apóstol Pablo todo el tiempo habla de las obras de la carne y de las del espíritu. ¿Viste cuando alguien comete un error y dice, Dios me tentó? No, no, no.
El que tomó la decisión de ir por el mal camino sos vos, soy yo. ¿No? Esto del apóstol es clarísimo, ¿eh? 12, del versículo 12 al 15, ¿eh? Que ninguno diga que de Dios me viene esta tentación. Y para ir cerrando, versículo 16. Hermanos, muy queridos, no se equivoquen. Todo don valioso, todo regalo precioso viene de lo alto y ha bajado del Padre de las luces, en quien no hay cambio, ni variación, ni ocaso. Él decidió darnos vida y hacernos hijos suyos por la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas propiamente suyos. Muy bien, ¿no? ¿Cómo fue esto? Todo regalo viene del cielo, ¿sí? Porque Él decidió darnos vida, eso ya lo sabíamos, vos y yo tuvimos aliento de vida, mucha gente no ha llegado a nacer o ha vivido poco tiempo, y vos y yo que en este día tenemos aliento y podemos reflexionar, podemos filosofar, si querés le pongo entre comillas, sobre la revelación de Dios, sobre el poder de la palabra de Dios, dice, Él nos hizo hijos suyos por la palabra de verdad, para que fuéramos elegidos sobre toda criatura en esta tierra. Impresionante la declaración del apóstol. Versículo 19. Hermanos, muy queridos, que todos sean prontos para escuchar y lentos para hablar y enojarse. He resaltado en este espacio el ministerio de la escucha, que es mucho más importante que el que yo tengo, que es el de hablar, el de hablar, el de hablar. En este tiempo donde la gente necesita ser escuchada. Entonces, prontos para escuchar y lentos para hablar y también para enojarse. Un buen cristiano, ¿sí?, perfecciona su carácter a imagen del Maestro. Gálatas 5:22. Reconoce que en el dominio de sí mismo hay sabiduría. Reconoce que en la templanza, en la paciencia, hay sabiduría de Dios. Vos y yo no podemos tener el mismo carácter que hace 5 años atrás, que hace 1 año atrás, que hace 10 años atrás, que hace 20 años atrás, porque no es de verdaderos cristianos los que dicen yo soy así, aguántenme. Yo te aguanto. Pero todos tenemos un llamado a modificar, a crear, a crecer, a avanzar. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la sanidad. La verdad no soy amigo de los que dicen yo soy así. Incluso cuando yo me sale decir yo soy así, mejor me callo. Porque siempre podemos progresar, siempre podemos crecer a la estatura de Jesucristo. Si no, el apóstol Pablo no lo hubiera dicho. Aspiren a la estatura de Jesucristo. No, yo no aspiro a esa estatura, pues yo soy así. ¿Te das cuenta? Por eso dice, lentos para enojarse. Porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Por si te quedaban dudas. Versículo 20 estoy, ¿eh? Por eso, dice el 21, rechacen toda impureza, todo resto de maldad, y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes, y tiene fuerza para salvarlos. Este es el último amén de este día. Por eso, rechacen todo lo malo, todo resto de impureza, de maldad, dice el apóstol, y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en sus corazones, y tiene fuerza para salvarlos. ¿Quién dice amén para su propia vida y para sus hijos después de ustedes? Porque la sabiduría está en que también nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos abracen este camino de libertad. A mí me gusta contarlo, ¿eh? Mis viejos me heredaron muchísimas cosas buenas, pero en algún momento también descubrí que había muchas esclavitudes, que las había heredado. De muchas ya he sido libre, y de otras sigo esclavo, porque nuestra herencia, la herencia es pesada. ¿Quién quiere ser libre de esas herencias del pasado? Porque de ahí me parece que de santidad trazado, nuestros nietos pueden alcanzarlo también. Digo, no importa si tenés hijos, por ahí no tenés hijos o por ahí no tenés nietos. Digo, no importa, ¿no? La herencia es del presente para el futuro. Entonces dice, fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes. ¿Quién dice amén? Y tiene fuerza para salvarlos, dice el apóstol. Hagan lo que dice la palabra. Pues el ser solamente oyentes, se engañan a sí mismos. Precioso para cerrar mi espacio de compartir más palabras. Dice, hagan lo que dice la palabra. Porque si son solo oyentes, se engañarían a sí mismos. Y acá viene lo que te decía, que el apóstol lo va a decir constantemente. El que escucha la palabra y no la practica es como un hombre que se mira al espejo y que apenas deja de mirarse se olvida de cómo era. Si alguien se imagina que es hombre religioso, pero no domina su lengua, dice el 26, se engaña a sí mismo y su religión es falsa. Está mal horno, ¿eh? Dominar la lengua.
Gálatas 5:22, dominio de sí mismo. La religión verdadera y perfecta en Jesucristo, delante de Dios, consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las viudas que necesitan ayuda y guardarse de la corrupción de este mundo. Así termina. ¿Cómo termina? Y guardarse de la corrupción de este mundo. Importantísimo, ¿eh? Bueno, todo este capítulo para meditar, para repasar. No te olvides de darle compartir, de seguir toda nuestra grilla de esta semana, que es muy amplia. Me parece que está bueno también que lo puedas compartir con otros, cristianos y no cristianos, ¿no? Y bueno, y nos seguimos viendo. Lunes que viene, 4 de la tarde, pero durante toda esta semana pueden seguir la grilla de Renova, está ahí en nuestro Facebook, y pueden seguir invitando. La verdad que para mí, como siempre, es una alegría terminar con esto, ¿no? Es visitar a los huérfanos, ayudar a los ancianos y guardarse, alejarse de toda la corrupción que nos rodea muchas veces. En todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas. Y como te fue, como resumen de esta enseñanza, si llegaste hasta este final, es sabiendo que nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. No hay forma de seguir a dos ideologías. No hay forma de seguir dos religiones. No hay forma de seguir dos líneas o dos caminos. O vas por uno o vas por el otro. Al Señor no le gustan los tibios. Los aborrece, los desestima. Apocalipsis 24. O sea, no le viene bien. Nos vemos el lunes que viene. Dios te bendiga y como siempre, gracias por estar allí, ¿eh? Un abrazo fuerte.